simplemente un estado de emergencia no declarado. Es un estado de emergencia no declarado. A lo mejor después de las elecciones, depende de quién quede, ya lo declaran emergencia, ¿no? Como si trate de aventarle la bronca a alguien Yo más. creo que ahorita, pues hay que, en mi opinión, trato de ser objetivo y pensar antes que nada en la gente. Si quieres invitar a otros países que vengan a invertir aquí, necesitas ponerte a los estándares de ellos. Claro. Y un paso en este sentido es estar en los niveles, las exigencias que ellos tienen. La captura de carbono, ahora sí que directamente de las chimeneas, es del 99%. O sea, podemos lograr que prácticamente no haya emisiones de gas de efecto invernadero. Amigos de Resonant, bienvenidos a otro episodio. Nuevamente tenemos el placer que nos acompañe nuestro buen amigo y ya colaborador, casi productor, casi ejecutivo, el ingeniero Nelson Arizmendi. Bienvenido nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Básicamente habíamos quedado en hacer una continuación en el último episodio. La verdad, en los dos previos siempre hemos hablado de la crisis climática, que dijimos ya no es un fenómeno, ya es una crisis. Hablábamos de cómo mejorar lo que viene siendo, cómo combatir la escasez de agua, cómo mejorar la cuestión de explotación de recursos, de generación de energía, distribución de energía, cómo explotar los recursos naturales de los países, tanto México como Estados Unidos, en una forma en donde nos ayude a mejorar las condiciones de vida de ambos países y también de la mano con la atracción de nuevas inversiones. Ahorita que es el momento en donde están a la venta todos los países para que vengan nuevas inversiones, pues todo el mundo tiene que mostrar en su vitrina lo mejor que pueda. Y nosotros no hemos hecho un buen trabajo. En el último episodio hablamos de que había que tomar las decisiones, las políticas públicas adecuadas para que se dé apertura a todas estas alternativas de generación, de combatir las tecnologías nuevas que vienen para mejoramiento de todo lo que nos falta o adolecemos en la gran parte del país. Y precisamente como continuidad de esa plática, estamos haciendo este episodio en donde vamos a explorar otras alternativas que tienen mucho que ver con la reducción de emisiones, que hablamos y lo explicaste en el episodio pasado muy bien, donde las emisiones de ciertos gases que hacen el efecto invernadero, que prácticamente es hacer una burbuja en donde estamos calentando nosotros, y eso tiene una serie de consecuencias, etcétera. Y ya nos explicarás en un momento más al respecto. Pero antes de entrar en ese tema, yo estuve viendo una nota del gobierno del Estado de Nuevo León que estaba aplicando una tecnología nueva, que sabemos que no es nueva, para el tratamiento de agua y combatir la escasez. Ya habíamos hablado de que hacer una presa no es la mejor inversión para combatir la escasez de agua, porque la presa depende de la lluvia, y si no hay lluvia pues no sirve de nada. Ahora vemos plantas desalinizadoras, creo, para tratamiento de agua. ¿Qué tan conveniente es ese tipo de inversiones contra las otras tecnologías que nos has venido platicando? Bueno, aquí se ha hablado de varias alternativas en ese sentido y obviamente nos interesa, o el interés es apoyar todas aquellas que sean sostenibles, resilientes, por un lado, y que también sean competitivas y económicas para que el agua sea accesible y asequible para la población, ¿verdad? Y el sector productivo en general, y también protejamos el medio ambiente. En la parte, se ha hablado, por ejemplo, de la parte de desaladoras, pero pues en el caso de desaladoras, como mencionábamos, son más caras que la alternativa de las megacuencas, y en este caso traer el agua desde el Golfo contra utilizar las megacuencas que existen en el estado, pues resulta más económico utilizar lo que tenemos en el estado, ¿verdad? Además de ser un potencial bastante interesante.
Si se quiere incluso a fuerzas desalar, que no entiendo por qué no utilizan más alternativas que sean más limpias o a lo mejor económicamente y por el otro lado también con agua de buena calidad y resiliente y sostenible, que repito, este tipo de agua no tiene nada que ver con pozos someros, no tiene nada que ver con pozos profundos, ni con microcuencas, que son lo que se va muchas veces en eso, sino son sistemas macro-regionales que son sostenibles y resilientes, y también pues, de una alta productividad que se mantienen estables. Ahora, incluso aquí también, sin necesidad de irnos hasta el Golfo de México, hay importantes reservas o recursos hídricos de agua salobre, pero con mucha menor salinidad que la que tiene el mar, alrededor de 3,000 parts por millón contra 35,000 a 40,000, que es la que tiene el agua de mar, ¿no? Entonces sería también más barato y más cercano. Aquí lo tendremos más cercano. Entonces la pregunta es por qué utilizar eso. Y posteriormente, lo que es importante es tener una molécula de agua sostenible y resiliente. Para eso es precisamente la parte de la megacuenca. Después utilizar lo que es la parte de, teniéndose esa molécula, entonces se puede pensar en el tratamiento, ¿verdad? Para el reuso del agua, ya sea para uso industrial o para uso agrícola, ¿verdad? Por el otro lado, también se está viendo la opción de algunos países también, de lo que se aplica en algunos países, de utilizar las aguas residuales, tratarlas para después mandarlas a un río. Aquí que habría que ver que el río no fuera a estar contaminado por primera instancia o estuviera siendo contaminado. Después de ahí una presa y después otra vez usarla para el uso humano, ¿verdad? Pero la pregunta es que esa agua que en un momento dado hoy en día estamos teniendo para tratarla, pues proviene indirectamente de fenómenos meteorológicos, ¿sí? Porque una parte viene de las presas y otra parte viene también de acuíferos someros que se bajan rápidamente o incluso pozos profundos que se bajan rápidamente cuando hay periodos de sequía o de escasez, básicamente, ¿no? Entonces, para que esto sea sostenible, tiene que ser básicamente con un recurso que sea sostenible y resiliente. Por eso es la parte de la megacuenca. Y que es más económica que la parte solar. Entonces ya después de ahí se piensa en el tratamiento, como señalaba, para el reuso. Y después también se puede pensar y también, no después, sino en paralelo, también se puede pensar en la parte de tecnificación del campo. Porque como para darle seguridad a un agricultor de que invierta en esa parte, tiene que tener asegurada su agua, ¿verdad? Entonces el agua, si se le asegura con un agua ya tratada, en este caso que iría para ellos, en los que estén cercanos a las zonas urbanas, ¿verdad? Eso puede ayudarle también con la tecnificación que mencionábamos de agrotecnología avanzada, donde se puede reducir el consumo de agua hasta en 20 veces el consumo por cada hortaliza, por ejemplo, producida. Eso pues ya establece todo un círculo completo para resolver la problemática del agua, ¿verdad? Asimismo, el tratar de decir o el señalar que no, yo diría que más bien que el utilizar agua tratada que proviene de fuentes indirectas que dependen del clima, pues vamos a caer otra vez en el mismo círculo. Pero los venden muy bien, la solución la venden muy bien, como que va a venir a salvar el problema y finalmente terminan haciendo y publicitan lo que quieren que se venda y se vende, pero la realidad es que existen otras alternativas más económicas, de mejor aprovechamiento que no se están usando. Es correcto, hay alternativas que son más económicas, que no se están usando o vamos a ponerlo en otros términos, o que no se han evaluado.
¿verdad? Por cierto, en el tema de los agricultores, yo estoy bien seguro que los agricultores de Tamaulipas no están tan felices con lo que comentaste, porque, como dices tú, los agricultores esperan su agua. Ah, claro. Y tuvimos un episodio donde estuvo con nosotros Horacio Martínez, de la Secretaría de Tamaulipas, y platicó con nosotros de la escasez de agua en Tamaulipas. Entonces nos platicaban el por qué, platicó obviamente todo lo que viene siendo el escenario de Tamaulipas, por lo que estaban pasando, los planes que había de traer agua del sur para el norte, que era un plan bastante complicado, una inversión muy alta, cómo también ha ido creciendo la escasez de agua también en el sur de Tamaulipas, que es donde normalmente había mucho, pero lo que mucho se enfocó fue el nivel de las presas, que es algo que yo quiero tocar ahorita el tema contigo, pero todo el contexto de Tamaulipas, de ese episodio, no sé si tuviste oportunidad de verlo, hablaba de los niveles críticos de las presas en Tamaulipas y del convenio donde Nuevo León tenía que regresarles, tenía que trasvasar agua, que no lo hizo, y luego tenía que, si no trasvasaba el agua, conforme al acuerdo, tenía que regresarles agua tratada. No hizo ninguna, ni trasvasó, ni regresó agua tratada, con el argumento que no había el emisor en Nuevo León para mandar el agua. Entonces lo único que están haciendo en Tamaulipas, según lo que se entendió ahí, es darle una compensación económica a los agricultores porque no les iba a llegar agua. Entonces es un fenómeno que, como te digo, en Tamaulipas no están tan felices y tan de acuerdo, pero es como nos lo explicaron y como con algunos agricultores que platicamos, así es, están bastante molestos porque se ha tomado, se ha abusado de ese tema y lo está resolviendo con agua y finalmente va a resolver, pero por lo pronto no les está mandando el agua. Yo creo que en el país hay necesidad de invertir mucho, como mencionaba yo, en la parte de exploración y que permite, por un lado, hacer de manera más económica resolver los problemas y luego con eso crear infraestructura en un momento dado que se necesita. Otra de las cosas que tenemos en nuestro país es que el capital es escaso en ese sentido, entonces hay que administrar apropiadamente los recursos de capital. Por eso señalábamos utilizar alternativas sostenibles y resilientes y que sean las más competitivas. Esa es una. Y dos, también construir la infraestructura correspondiente. En el caso de Tamaulipas es correcto, es conveniente meter el emisor. De hecho, eso es parte de lo que señalamos de tratar el agua, hacer esa agua ya tratada, incluso tiene cierta cantidad de nitrógeno y fósforo, si se utiliza el sistema apropiado de tratamiento de agua avanzado, que puede ser utilizado esa agua para industria, o bien se le deja el nitrógeno y el fósforo y puede ser utilizado en agricultura. Entonces, ese es el mecanismo de tratamiento del que estamos hablando. En Nuevo León lo están publicitando que es para Nuevo León, no es para regresárselo a Tamaulipas. No, a lo que yo me refiero es el que se está diciendo en Nuevo León es otro diferente a este otro, ¿verdad? A lo que me refiero es, y ese otro, pues, como lo señalamos, indirectamente depende de fuentes que dependen del clima, a final de cuentas, ¿no? Entonces, si no hay agua de la lluvia, no hay nada que tratar. Si no hay agua de lluvia, pues ¿qué tratamos, verdad? Si no hay agua en las presas o los pozos tienen una declinación fuerte, entonces, ¿qué agua vamos a tratar? Porque esto es a nivel nacional, punto y aparte, o más bien un paréntesis, me platicabas de los ríos que han bajado. Es impresionante cómo a nivel nacional el nivel de las presas ha bajado fuertemente. Hay ya 17 estados con sequía, que lo pronosticamos también. Ahí también las presas han bajado a niveles dramáticos. Incluso aquí en Nuevo León tenemos ya el caso de La Boca, el caso de la presa también de Cerro Prieto, que está a niveles muy bajos, y también está abajo ya del 40%, 39% también, la misma presa del Cuchillo, que es la más grande. Pero lo que hemos visto es que hay más de 159 presas en el país y solamente 3 están en niveles razonables y funcionales, básicamente, tanto para uso agrícola como la parte eléctrica, por ejemplo. En el sureste ha bajado tremendamente los ríos más caudalosos, por eso también el Pánuco tampoco es otra opción.
igual que en Europa, también los ríos bajaron de un año hacia otro 50%, impidiendo el flujo de las barcazas o que no se pudieran calentar, enfriar los reactores nucleares en Francia, o las barcazas para carbón no pasaran en Alemania, o el Danubio, los buques tampoco pasaran, ¿no? Ahora en Canadá tenemos ahí también el problema de que Canadá era una superpotencia en generación hidráulica, y el problema ahora con la parte de la crisis climática es que sus ríos, lagos, lagunas, presas se están secando. Entonces, en Uruguay también pasó un problema similar. Acabo de regresar de Centroamérica, y otros países que también tienen parte de algunas de sus regiones, también en sequía. El canal de Panamá, pues lo tenemos ahí también, en problemas, por falta de agua hay un problema, donde también ahí se ha generado un problema de logística a nivel mundial. Entonces, esto no es algo, en Asia también tenemos problemas en la parte de agua. Entonces, el seguir dependiendo de las aguas superficiales no es opción. Ya lo señaló muy claramente el panel de expertos de Estados Unidos ante la crisis climática. Ante esas crisis, lo que hay que hacer es invertir en la exploración de fuentes subterráneas sostenibles y resilientes, como mencionamos el caso de las megacuencas. Las aguas someras, los pozos someros tampoco son opción, y los pozos profundos tampoco, que dependen del clima, tampoco son opción, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es más competitivo, la megacuenca o el agua salada? La megacuenca. Sin embargo, hablamos de que se está viendo un tratamiento de agua que proviene de pozos someros o Golfo, y son las que se están implementando. Es como tener una tecnología mejor que la otra, más nueva, y te vas por la antigua y la más cara. Es posible que sí. Sí, al final de No te cuentas, preocupes, sí. yo lo digo para que no tengas que decir todo. Sí. Ahora, tú que conoces los parámetros y estándares de otros países, lo que está viviendo México, ¿ya se hubiera determinado como un caso de emergencia para los parámetros? No sé cómo se maneje el que puedas decir, ¿sabes qué? Voy a declarar un estado de emergencia. ¿O a qué nivel tiene que llegar esto para que ya digan? Esto ya es una emergencia. ¿Y por qué no lo declaran así? Esto ya es una emergencia. Digo, lo estamos viendo ahí. En varias regiones del país ya están en emergencia, ¿verdad? Y debe ser declarada una emergencia. No lo hacen público. Bueno, hay algunos especialistas que también ya han señalado que debe de declararse ya la emergencia. Lo han dicho públicamente. En mi opinión también, Valle de México, las presas están al 29% de su capacidad. Al 20% se para el suministro de agua a la Ciudad de México. Y eso es alrededor del 30%, ¿verdad? Sin embargo, también los pozos están declinando. Y la otra situación es que la Ciudad de México, debido a la jungla de asfalto, se puede resolver también. Hay otras soluciones, pero hay que dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo, como se dice. Saca el doble de sus acuíferos inferiores contra de lo que se recarga. Entonces, eso lo que provoca es un hundimiento y puede colapsar tarde o temprano la ciudad y su infraestructura. Entonces, eso tampoco es una solución. Es simplemente un estado de emergencia no declarado. Es un estado de emergencia no declarado. A lo mejor después de las elecciones, depende quién quede, y ya lo declaran emergencia o no. Como si trate de aventarle la bronca a alguien. Yo creo que ahorita, pues hay que, en mi opinión, trato de ser objetivo y pensar antes que nada en la gente, en nuestra gente. Y pues eso, el declarar la emergencia resolvería muchos problemas para muchas comunidades. Y se tienen que dedicar recursos ya. Sí. Para resolver la problemática y no generar que esto se dé más sufrimiento hacia nuestra gente. Sí, no, hay que pensar en la gente. Yo me considero uno de los que penosamente no pensaba en la gente primero, pero porque obviamente el enfoque del programa tiene mucho que ver con el comercio internacional, con todo lo que es el área de expertise
mía personal en cuanto a inversiones extranjeras que vienen a México o inversiones que vienen a Estados Unidos. De eso es el enfoque básico. Pero al ir adentrándonos y que se presente el fenómeno del nearshoring, la relocalización, y que está en la boca de todo el mundo hablar de eso, pues empieza uno a enterarse de, oye, espérame, estás hablando de traerte nuevas industrias si no tenemos infraestructura para las industrias que ya están aquí. Claro. Y así empezamos. Y te digo, me siento penosamente otro participante de los que decíamos, oye, sí es cierto, fíjate, no tenemos agua y luz para las industrias que están, ¿cómo vamos a traer las nuevas? Y a medida que íbamos hablando de estos temas, te empiezas a sensibilizar más, decir, espérame, no tenemos agua ni luz para los humanos, para los habitantes. Y no es que estemos cambiando el enfoque del programa para ahora hacerlo toda la humanidad, pero obviamente es importante porque no dejamos de ser habitantes de ambos países, México o Estados Unidos, y es preocupante porque también en Estados Unidos, que hay un episodio que se va a dedicar a eso, están también en niveles preocupantes de escasez de agua. Quizá a lo mejor tienen un poquito más de esfuerzos para mejorarlos, pero de todos modos no suficientes. También tiene que ver con políticas públicas no implementadas. Entonces, eso es fundamental lo que acabas de señalar. Nuevamente caemos en la parte de la ley como tal, por ejemplo, es obsoleta, ¿no? Si bien los decretos de Veda en su momento estuvieron bien hechos, porque lo que señalaban y tuvieron esa visión nuestros ancestros, es que se declaraba X sitio en Veda y que si se hacían los estudios correspondientes que demostraran que el agua que se descubría no afectaba la Veda, es decir, no tenía efecto sobre la formación actual, entonces se podría incrementar la concesión o se podía dar el libre alumbramiento en un momento dado, dependiendo, ¿verdad? Si aumentaba la disponibilidad media anual o si encontrabas una nueva formación. El punto es que el modelo de Conagua solamente está latitud y longitud, y solamente si hay una escasez en el acuífero superior, que es lo que han explorado o desarrollado, pues se declara una sequía desde ahí hasta el centro de la Tierra, cuando sabemos que hay varios acuíferos, al igual que en el petróleo también, hay varias formaciones de agua. Aquí también hay varios acuíferos también abajo del superior, ¿no? O sea, no lo consideran para que no afecte la estadística o no afecte el análisis. Básicamente se le ha dedicado poco a la investigación, poco a la exploración y poco al desarrollo de todo el potencial que en un momento dado tiene nuestro país. Tú comentaste, y corrígeme, puedo estar equivocado, que México es de los países beneficiados en que puede resolver su propio problema de escasez de agua, a diferencia de otros que si no hay lluvia de plano no pueden subsistir, que en México sí puede subsistir si se aplican ciertas alternativas. ¿Es así como lo comentaste? Yo creo que tiene varias alternativas, ¿no? En nuestro país. Como mencionabas, uno es el de la parte de las megacuencas como tal, su geohidrología, sus litorales, que en un momento dado tiene también, la parte donde entran también vientos húmedos, ¿verdad? Y lo que señalaba, pues el 80% de la lluvia viene en las montañas, y todas estas se formaron por, como decía, choques de placas tectónicas y erupciones volcánicas. Entonces hay toda una red, podemos ir de internet a través de toda la roca, donde pues simplemente hay que ir siguiendo todas esas formaciones que se dieron de manera natural y que siguen, ¿verdad? Pero que no han sido aprovechadas. Esa es la primera. Cuando nosotros hicimos un análisis que coincidió que ahora resulta que el análisis que hicimos en las diferentes zonas y puntos son los que coinciden donde está hoy toda la sequía hace 20 años atrás. Hicimos ese análisis para ver
cuál era la situación para si si era conveniente invertir o no invertir en las megacuencas, basada en todo un análisis de fase cero que está en nuestro mapa y que presentamos al Congreso en su momento, en el 2013. Entonces, ahí demostramos que la probabilidad iba de media a alta, dependiendo de la región, a muy alta. O sea, sí había capacidad de resolver la problemática en varias regiones que hoy están bajo sequía. Si se hubiera hecho eso, ¿cómo estuviéramos ahorita? Sin problema. Como lo hicimos en Trinidad y Tobago. Que resolver ellos tenían problemas de sequía, tuvieron un problema que estaban a punto de colapsar. Y en 12 meses se resolvió el problema con voluntad política y la ayuda de todos. Y pues el país ya era la alternativa más rápida, más sencilla, más económica contra las desaladoras o presas. Está documentado, ¿no? El caso de Trinidad y Tobago. 100% documentado. Entonces, pero porque llegaron a un punto de emergencia. Sí, a un punto de emergencia. Que estamos cerca nosotros. Pues estamos ya, estamos cerca. En varios casos estamos ya. Es decir, ahí pudimos actuar y en 12 meses resolver la problemática, ¿verdad? Con la ayuda de todos. Todo se trabajó en equipo. Entonces, básicamente, cuando hay voluntad y trabajo en equipo, se pueden resolver las cosas. Pero el que no se ha hecho hace 20 años no quiere decir que si ahorita se da la apertura y la decisión pueda todavía resolverse o mitigarse el problema de cierta forma. Claro, el recurso ya está, la solución aquí está. Entonces, lo que tiene que hacerse también, y está el protocolo para poder diferenciar que el agua que se obtenga es totalmente diferente y nueva y no se afectan los acuíferos actuales. En cierta forma, lamentable que no se hayan tomado las medidas oportunas en su momento. Es también lamentable que hoy por hoy, regresando al tema de donde iniciamos todo esto, que era lo que se está publicitando como una medida de combatir la escasez, que sea un tratamiento de agua que no necesariamente es más adecuado, no es el más económico, y pudiera haber otros más accesibles y que, con mejores rendimientos o resilientes, como lo dijiste muchas veces, porque la gente a lo mejor ya lo está repitiendo mucho, es que es muy importante, porque de nada te sirve una solución que se va a agotar. O sea, quieres una que sea sostenible, que constantemente te esté dando la generación que estás buscando. Es correcto, sí. Son las dos cosas, sostenible y resiliente. ¿Y nuestros amigos de Tamaulipas qué le decimos? ¿Que se queden esperando un poquito más? No, yo creo que es importante, como señalaba yo, que también ellos se beneficien. O sea, la gente, el campo es quien nos da de comer. El campo es alimentos. Entonces, yo creo que también hay que resolver esa temática de enviarle su agua tratada. Es que es un acuerdo, se tiene que cumplir, y el que no lo cumpla están dejando a muchos agricultores. Eso es algo que hay que cumplir, por un lado, y por el otro lado, también aprovechar que ya ahora sí que tienen un agua que tienen ahí disponible, puedan ellos también ayudarlos a tecnificarse para que cada vez, pues incluso no tengan tanta dependencia del agua. Hoy en día, con estas nuevas tecnologías de avanzada, se puede sembrar con lo que es la agrotecnología vertical en 600 metros cuadrados, lo que se cultiva en 15,000 metros cuadrados. Y se puede consumir para 100 gramos de lechuga, por dar un ejemplo, 1 litro en vez de los 20 litros que se utiliza incluso en hidroponía, ¿no? Entonces, esto lo que permite es que no solamente hacerlos llegar, sino también que ellos también puedan mejorar sus niveles de vida a través de la tecnificación con productos de mayor valor. Esa es otra sugerencia también, si es válida, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, un tema muy interesante, es muy técnico, la verdad, yo creo que de los más complicados de entender, pero dentro de las medidas que se están buscando es cómo reducir el impacto del fenómeno invernadero, que es producido precisamente por los gases que
que se emiten de diferente naturaleza, industrias y muchos más que has platicado, que contribuyen a empeorar las cuestiones de la disponibilidad del agua por todos los cambios que esto genera. Hay una tecnología que platicabas, que nos vas a platicar, que tiene que ver con cómo aprovechar, secuestrando esos gases en lugar de que sean emitidos y aprovecharlos para la creación de productos. Exactamente, sí. Como señalaba, la crisis climática es el riesgo número 1 para el planeta. Y estamos en una lucha contra el tiempo. Y hay 3 soluciones que hay que implementar en paralelo. Por un lado está el impulso y el desarrollo a las energías y energéticos limpios, donde no emiten gases de efecto invernadero. Por el otro lado, también, o evitar también, y por el contrario, incluso con biomasa que se descompone, como la que veíamos, evitar que se formen gases de efecto invernadero y generar más bien energéticos verdes. El otro aspecto es la eficiencia energética, que nos ayuda a reducir las emisiones también. Y el tercero es la captura de carbono o descarbonización, la captura de carbono, y ese carbono aprovecharlo, transformándolo en productos que sean útiles para la industria, para la gente o para la humanidad en general, ¿no? Entonces, dentro de esto hay 2 alternativas. Una alternativa, bueno, hay varias gentes que están trabajando en varias alternativas. La primera en que se empezó a trabajar son en captura y secuestro. Sin embargo, ¿eso en qué consiste? En que se toma el dióxido de carbono de las chimeneas, ya sea de las industrias o también de la industria petrolera. Cuando no lo reinyectan en la parte terciaria, lo que hacen es llevarlo, colectarlo, licuarlo, como está pasando en Europa, y después lo inyectan en el lecho del fondo marino. Eso es extremadamente caro, no genera valor, y en un momento, con los movimientos, con todas las placas tectónicas que tiene nuestro planeta, que están en constante evolución, no sabemos qué pueda pasar después. Entonces, lo más importante es mejor capturarlo y convertirlo en algo que tenga valor. En eso fue precisamente lo que se desarrolló 2 tecnologías mexicanas, una química, otra por el lado biológico. En ese sentido, en el lado químico, la captura de carbono, ahora sí que directamente de las chimeneas, es del 99%. O sea, podemos lograr que prácticamente no hay emisiones de gas de efecto invernadero. También el proceso se puede aprovechar para capturar los óxidos de nitrógeno. Y ahorita digo qué productos se elaboran. E incluso, si es necesario, también los dióxidos de azufre. También, y ahorita digo también qué productos. En el caso concreto del dióxido de carbono, se hace pasar a través de un reactor también patentado y diseñado, aquí también en México, y se produce en un medio alcalino, es factible producir 4 productos. Se puede producir carbonato de sodio. Ese carbonato de sodio es útil para producir vidrio, es materia prima para el vidrio. También se utiliza en la industria de limpieza, en detergentes, etc. También en tratamiento de aguas, por dar un ejemplo. El otro es el carbonato de calcio, que es útil para la producción de papel. Es útil también en la producción de pinturas, incluso ayuda a dar un efecto termoaislante a cierto tipo de pinturas. También se utiliza también en la parte de aguas y consumo de alimentos también, alimentos para ganado básicamente.
y tiene otras múltiples aplicaciones también. En el caso que también se puede producir carbonato de magnesio, se puede utilizar en la parte de cosméticos, la parte de alimentos igual para uso humano, para ganado también. Se puede utilizar también para plásticos, al igual que también el de calcio, para hules, al igual que el de calcio también, para hacer cargas en esas industrias. Cada uno de ellos con un proceso posterior después de... Sí, cada uno de ellos. Esa es la principal materia prima. Ese es el producto que sale. Es el producto que sale y que puede ser utilizado por cada uno de esos sectores industriales. O sea, en lugar de emitirlo, contaminar, por ejemplo, en el caso de Monterrey, que se hablaba que la contaminación, se echaba la culpa que si eran los vehículos, que si era la refinería, que si era la industria. Si capturas la de la industria y la de la refinería, ¿ya? Resuelves ese problema y lo conviertes en una materia prima para productos, o más bien en productos. Sí, en productos, o bien, como tú lo señalas, en materiales que son útiles para elaborar otros productos. O sea, en bases de cadenas productivas. Y es correcto, también puede ser llamada como materia prima de una cadena productiva, ¿no? La cadena productiva del vidrio, en el caso del carbonato, la cadena productiva de detergentes, en el caso de este carbonato. Sí, para que la gente no vaya a pensar que del puro gas se convierte todo en puros productos, pero simplemente lo principal es el enfoque o el énfasis es en no se emiten esos gases, dejan de contaminar y por el contrario se utilizan para... Sí, el caso concreto, por ejemplo, también podemos producir carbonato de litio que va para la industria de las baterías eléctricas, ya sea para carros, ya sea para computadoras o ya sea para almacenar energía, ¿verdad? Entonces, eso también se puede hacer. Y entonces ya no lo emitimos y lo utilizamos más bien para productos que son útiles para toda una serie de sectores y actividades industriales. ¿Verdad? Oye, Nelson, y siempre te pregunto, ¿y por qué no lo hacen? Y siempre me contestas con cara como que, bueno, no te puedo decir. Me encantaría decir, pero porque Dios, todo... No, la verdad son cosas muy... Es una pregunta muy obligada. ¿Por qué no lo hacen? Sí, ahorita, fíjate que esto se desarrolló hace 10 años, ¿verdad? Pues como una... Patente es mexicana, ¿verdad? La patente es mexicana. Y ahorita vamos hacia la segunda, prácticamente tercera versión, ¿verdad? Siempre mejorando. Y eso se hizo una planta piloto en Chile, otra planta piloto en México, pero en su momento nadie mostró interés. O sea, no había esa, digamos, situación que hay ahora de opresión por la sostenibilidad, de que todas las empresas que están en bolsa tienen que cumplir con un índice de sostenibilidad. Apenas te iba a decir eso, como que tiene que haber presión por parte del gobierno en exigir ciertos niveles de algo. Sí. Tiene que haber incentivos. Si tampoco los incentivas, porque para ellos es inversión. Me vas a hacer invertir, ¿qué gano? O me gano, y ahorita me corriges, pero o me gano porque me estás dando incentivos que sabes que me van a reducir el impacto de la inversión, y porque tengo que hacerlo porque estoy obligado por los estándares que me estás imponiendo. O sea, también hay que imponer los estándares para así poder permitir que no se contamine más. Sí, en el caso de Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá han impuesto estándares, ¿verdad? Y esos estándares crearon un mercado de bonos de carbono, por ejemplo, no regulado, otro voluntario, caso de Estados Unidos, regulado en Europa. Básicamente, sí, esos estándares impulsan a la industria a tratar de ir generando soluciones para cumplir con esos estándares. Sin embargo, también el gobierno, a su vez, en el caso de Europa, da apoyos impresionantes, ¿no? Desde que te da grants para desarrollo de proyectos, te da también garantías de financiamiento, te paga por bonos de carbono que tú dejas de emitir, ¿no? Te pueden certificar como empresa fiscales, limpia, para luego darte preferencia para alguna licitación. También.
infinidad de incentivos, o sea, son muy creativos en toda esa serie de incentivos. O sea, no ponen en desventaja a su industria, ¿verdad? O sea, si bien crean cierta regulación, exigencia, también crean los incentivos para que se vaya dando, por ejemplo, para que se cambien a hidrógeno y el hidrógeno no les salga caro, en Europa les dan 3 euros por cada kilo de hidrógeno verde, ¿no? Sí, te doy el reto, pero te doy el premio. Te doy el premio. Entonces, y esperando que la tecnología vaya evolucionando para bajar y llegar a niveles competitivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Así pasó con lo que era la industria de paneles solares en un momento dado, que ha seguido bajando, ¿verdad? La industria de almacenamiento, que ha seguido bajando, la industria eólica también, que bajó a cierto nivel, después tuvo ciertos niveles en su cadena de suministro que también los afectaron, pero a final de cuentas lo que ellos hacen es impulsar la innovación y el desarrollo para que las empresas puedan cumplir. Ahora, lo que las empresas europeas han pedido, que las empresas que no cumplan en un momento dado y quieran exportar, pues entonces paguen los aranceles verdes, en caso de concreto de que se quiera, digamos, si un país que se adhirió al COP de París, por ejemplo, no cumple con sus requisitos, entonces va a ser afectado por los aranceles verdes. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando te piden en la venta de energía, en tus compras de energía para luego ventas, tienes que por lo menos comprar un porcentaje de energía verde. Sí. Pero si no tienes un contrato con quien poderla comprar, puedes comprar los bonos. Sí. Te cuesta. Sí. Realmente pagas, es como una multa, entonces, sí. Pero cumples con el requisito. Sí, y la otra cosa es, en este caso de esta tecnología que se desarrolló o de esta solución, no te representa un costo, te da una rentabilidad muy interesante, muy atractiva. ¿Por qué? Porque estás capturando un producto que de otra manera tendría un costo, ¿verdad? Pero, y es un desperdicio que es un desperdicio y está generando un problema. Pero aquí capturas, lo transformas y generas un producto con valor que te da una buena rentabilidad sobre tu inversión. En este caso no representa un costo para la industria, representa un beneficio. Esta solución que desarrolló en México representa un beneficio para la industria y los consumidores y representa también una solución para evitarse aranceles verdes. Sería como si tuviéramos una industria sin chimeneas, prácticamente. Suena todo perfecto, suena todo ideal, pero no sucede y hay algo ahí que lo está bloqueando. Seguramente son intereses de otra índole, pero algo está haciendo. O a veces alguien me corrigió, me dijo, es que a veces no hay la cultura. Si no existe la cultura, no hay interés de hacerlo porque no existe la cultura. Si no existe la regulación, como dijiste hace rato, que se convierte en exigencia, pues no hay una necesidad de hacerlo. Qué lamentable que hay que llegar a que te lo impongan para que lo tengas que hacer, pero ya ante la crisis en la que vivimos en contaminación, en emisión de gases, contribuyendo al fenómeno invernadero, pues ya son como que tecnologías que ya aplícalas porque ya es necesario. Sí. Sí. De hecho, ya hay algunas empresas que ya se acercaron también con nosotros, ¿verdad? Para trabajar en conjunto y ya ellos quieren que se vuelva a hacer otra planta piloto, ya sería la tercera, ¿verdad? Y ¿La tercera es la vencida? La tercera, y de ahí pasar ya a plantas comerciales, ¿verdad? Entonces, eso ya finalmente esperamos que este año se dé, o si no, pues simplemente en Europa te están dando todos los incentivos, ¿no?, para poder hacerlo. Pues por eso te la pasas viajando a donde sí No, pero lo ideal es, imagínate, una patente mexicana está siendo utilizada en todos lados menos en México. Bueno, no en todos lados, pero en países desarrollados que están interesados en mejorar, la mejora continua, y no en México. Entonces, no es la primera vez, pero... No, la idea es, aquí empezamos precisamente para promoverla en México, pero también estamos abiertos a ir viendo ya otras opciones en otros países, ¿verdad? Entonces, esa es una buena opción, en mi opinión, y eso, en vez de que represente un costo, representa un beneficio. Las rentabilidades son altas, ¿verdad? Y sin considerar los bonos de carbono,
simplemente por el hecho de elaborar un producto, partiendo de un desperdicio que no tiene valor, ¿no? Entonces, eso, para el dióxido de carbono formamos los carbonatos, ¿verdad? Para los dióxidos de nitrógeno, es parte, ahí hemos visto que lo podemos formar nitrato de amonio, que se utiliza como fertilizante, ¿verdad? Es de alto contenido de nitrógeno. Para el SOE, el dióxido de azufre, eso podemos producir sulfato de sodio, que se utiliza en la industria textil. Entonces, a todo tratamos de encontrarle un valor. Con este mandarnos una lista de... Sí. Porque el trato de entenderte... no, sería importante si nos compartes algo para publicarlo en donde viene... Porque, la idea básica queda entendida el concepto de decir, ya no vas a emitir esos gases que contaminan, o ya no vas a emitirlos, secuestrarlos para luego inyectarlos, que también contaminan, que no sabemos... Cada que me platicas de eso siento que el planeta va a explotar algún día. Sino es capturarlos e utilizarlos para procesos productivos. Utilizarlos para procesos productivos, pero sí sería conveniente, porque ya es muy técnico, la parte donde dice, ¿sabes qué? Sobre esta industria podemos ir con esto, porque es una lista muy grande de los productos que yo vi. Exactamente. A final de cuentas, la idea es, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, de los 4 tipos de carbonatos. También podemos, como decía, eliminar el problema del dióxido de los óxidos de nitrógeno, que generan problemas a la salud, y el SOX, que genera problemas respiratorios también, ¿no? Ahora, como la reacción se da en fase gas líquido, ¿verdad? A veces ese gas trae ciertas partículas, ahí también se atrapan las partículas y no se van al ambiente, que tiene deflectores al final del reactor, que también evita que salgan las partículas. O sea, en general, ayudamos a que haya un medio ambiente sano y que haya ayudamos al planeta también y ayudamos a la salud de nuestra comunidad. Esa es la parte importante que nos interesa. Es muy importante. Es un tema bastante técnico, pero como concepto básico de la finalidad, lo que se persigue es algo muy bueno, y como dices tú, contribuye y va muy de la mano con los temas que hemos tratado, ¿no? Que es de cómo mejorar la calidad humana, cómo mejorar el medio ambiente. E insisto, el podcast, a pesar de haber empezado, y sigue bajo el contexto de lo que es la comercio internacional, etcétera, pues esto tiene mucho que ver, porque finalmente, si quieres invitar a otros países que vengan a invertir aquí, necesitas ponerte a los estándares de ellos. Claro. Y un paso en este sentido es estar en los niveles, las exigencias que ellos tienen. Y ahorita me acabas de dar una nota muy importante, decir, oye, tú quieres llevar y exportar un producto para allá, en donde ya existen esos estándares y no lo tienes que pagar. Entonces es muy, muy importante esto que nos acabas de compartir. Como te digo, ojalá que con algo más de material que nos compartas, que creo que ahí tengo yo, podemos complementar la lista ahí de los productos que se pueden aprovechar, como dices tú, sin costo, no que sin costo producirlos, pero sin costo de esa materia prima. Ya es algo que era un desperdicio que contamina y ahora lo vas a aprovechar. Vamos a suponer que la mitad de la materia prima no te cuesta, que es el CO2, y la otra mitad pues, tendrá el costo que tenga esa materia prima. Pero al final de cuentas, el margen con respecto al producto que obtienes es atractivo, que te permite que en vez de que sea un gasto o un costo para ti, comprar el gas sea benéfico para ti. O sea, lo puede ser hasta como inversión. Como cuando me acuerdo que disponían los lodos contaminados en los hornos de las cementeras. O sea, era un lodo contaminado que había que disponer de él, enterrándolo en el subsuelo, que sabemos que al final de cuentas el contenedor tiene una vida determinada y luego se iba a contaminar cuando se deshiciera el contenedor. En lugar de eso, se agarraba ese lodo contaminado que tenía combustible, lo ponían en los hornos. Casi suena como expertos sin saber. Pero me tocó ver cómo lo hacían. Llevaban el lodo contaminado y lo usaban como combustible para el horno. Entonces era una materia prima que a la cementera no le costaba.
era un ahorro que tenían ahí. Es correcto. De algo que se iba a desperdiciar, y no nada más desperdiciar, iba a contaminar. Esto es algo muy similar. Estos gases que todo el mundo nos quejamos que están contaminando el medio ambiente se pudieran utilizar para producir ciertos productos y mejorar por los dos lados, ¿no? Las cadenas productivas y la no contaminación. Así es y con beneficio para todos, ¿no? Ahora sí que es el planeta, la comunidad y el sector productivo en general, ¿no? Entonces, ese es parte de lo que se trata con esta solución. Y pues lo que tratamos es que con las soluciones en la parte de energías limpias, la parte de eficiencia energética que traemos, más la parte de captura de carbono, es impulsarlas en paralelo para esta lucha contra el tiempo que tenemos para combatir y mitigar la crisis climática, ¿no? Y adaptarnos en alguna parte, ¿no? También. Porque, por ejemplo, la parte de megacuencas es parte mitigación, parte adaptación, porque dado que las presas ya no puedes depender de ellas, ¿no? Quedó comprobado. Tuvieron su momento también, pero hoy en día los acuíferos superficiales no son la solución de la que podemos depender exclusivamente, ¿no? Sí, pueden tener su utilidad, pero pueden ser complementarios más bien a la solución definitiva que te dé un agua sostenible y resiliente. Sí, conforme a lo que hemos visto en los diferentes episodios, de los diferentes temas que has abordado, pues la conclusión es la misma, ¿eh? No puedes depender ya de una sola generación o recurso, tiene que ser de varios, porque lo que se pronosticó resultó ser aún peor de lo que... Es correcto. O sea, más bien, lo que había pronosticado quedó corto de lo que verdaderamente está pasando y estamos viviendo actualmente. Sí, el proceso se aceleró y se adelantó. Y el otro que también hemos venido trabajando y está en desarrollo es la parte de en la humanidad, por desnutrición y escasez de alimentos que se puede agravar con la crisis climática, pues hoy en día mueren entre 4 o 5 gentes por minuto, ¿verdad? Entonces, la idea es también con el dióxido de carbono, aprovecharlo para, a través de un proceso biológico, elaborar productos que los llamamos superalimentos y sean útiles para combatir la desnutrición y el hambre. Entonces, utilizando procesos que van en armonía con la naturaleza, con especies que existen en la naturaleza y que crecen mucho más rápido que las plantas. Entonces, generan oxígeno, atrapan CO2 y por el otro lado generamos alimentos para la humanidad que tienen alto contenido proteínico, todas las enzimas, como la leche materna, para el desarrollo integral desde los bebés, los jóvenes, los adultos mayores. También puede ser, tiene también fibra soluble, que también es muy útil para combatir y fibra normal, para combatir problemas de picos de glucosa, diabetes, etcétera. Y también clorofila para mejorar la parte del bioma, que eso también mejora la salud de la persona. Entonces, eso es un superalimento. Impresionante. No, pues está bastante... Está en desarrollo. Está en desarrollo. Nelson, pues nuevamente te agradecemos mucho tu tiempo. La verdad son temas muy interesantes. Sabemos que hay más. Esperamos que en un futuro, dependiendo de tu agenda muy ocupada, nos brindes tu tiempo para explorar los otros temas que tenemos ahí alineados. Muy interesantes. Muchas gracias. Yo creo que todo esto ayuda bastante para que nuestro auditorio entienda todo lo que está sucediendo. La realidad en la que estamos viviendo, en la que no nos alertan, pero es lo que estamos viviendo. Te agradecemos mucho tu tiempo por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Luis, a ti y a tu auditorio. Y bueno, pues ahí estamos con nuestro granito de arena para todos. Gracias. Amigos de Resonant, muchas gracias. Los esperamos en el próximo episodio.